Una noche, mientras la señora grababa sus poemas, se percató de que Sara estaba experimentando otro de sus perturbadores episodios. Al enterarse mi tío, inmediatamente hizo una llamada al señor obispo a la capital del estado para pedirle autorización de lo que nunca pensó que llegaría a realizar: un exorcismo. Misterio. Lo que voy a relatar ocurrió a finales de los años 70, cuando yo aún era una niña. Soy una de las hermanas más jóvenes de los 11 hijos que tuvieron mis padres, y la mayoría de nosotros fuimos testigos de escuchar la aterradora voz de un demonio a través de una grabación de un exorcismo en un cassette, un recuerdo que desearía nunca haber experimentado. Todo sucedió en un pueblo mexicano en el centro del país, donde uno de los hermanos de mi papá desempeñaba el papel de señor cura en la parroquia local. Él era un hombre ampliamente respetado y querido por la comunidad, y fue en ese lugar donde enfrentó su desafío más grande como sacerdote, contando para entonces con más de 50 años de edad. Mi tío construyó su hogar ahí en la casa parroquial, donde además de algunos seminaristas, diáconos y el sacristán, vivía también una prima mía, hija de una hermana de mi papá, y también otra de mis tías. En aquel pueblo vivía una pareja de esposos quienes tenían una hija, que por respeto le cambiaré el nombre en este relato y la mencionaré como Sara. Por las mismas razones, no mencionaré el lugar donde sucedió todo esto. Sara era una joven adolescente con toda una vida por delante. Su papá era piloto aviador y residía con su familia en una casa ubicada dentro del aeropuerto, desde donde el señor partía para cumplir con sus labores. Ella tendría como 23 años en ese entonces, y llevaba ya alrededor de 11 años sufriendo una enfermedad en la piel. No sabría decirles con exactitud qué padecimiento era, pero mi prima nos comentó que llegó a verla en el kiosco de la plaza del pueblo, frente a la iglesia, siempre cubierta con manga larga, pero aún así se le distinguía cierto tipo de alergia extraña en toda su piel. Su forma de ser era un tanto tímida. Una persona que estuvo con Sara en la secundaria la describió como una joven melancólica, quien incluso había intentado atentar contra su vida en alguna ocasión. Sara solo quería vivir una vida normal, pero esa condición extraña en su piel se lo impedía. Su mamá ya la había llevado a diferentes médicos, pero ninguno le atinaba a saber qué padecía exactamente. Ella, desesperada por ayudar a su hija, la llevó a Catemaco en busca de la cura prometida por un brujo local. Realmente no supimos qué tipo de ritual o invocaciones hizo el brujo para intentar sanar a Sara, pero cuando terminaron el trabajo, ambas regresaron con la esperanza puesta en la promesa del brujo de que todo saldría bien. Trataron de seguir con su vida rutinaria estando en casa, mientras el papá de Sara hacía sus vuelos de trabajo. La señora acostumbraba a grabar poemas en cassette con su propia voz para regalárselos a su esposo, y así él la fuera escuchando mientras hacía sus viajes, convirtiendo sus trayectos en momentos más llevaderos. Durante ese periodo, Sara empezó a manifestar comportamientos inusuales que antes no exhibía. Experimentaba episodios en los que parecía perder su identidad, con cambios evidentes en su voz y su forma de actuar. Todo esto al parecer surgía como consecuencia del ritual realizado por el brujo de Catemaco, cuya naturaleza al parecer era oscura, valiéndose de entes demoníacos a quienes les pedía favores para realizar sus trabajos. Una noche, mientras la señora grababa sus poemas, se percató de que Sara estaba experimentando otro de sus perturbadores episodios. Preocupada por su bienestar, decidió llamar a la iglesia donde ejercía mi tío, el sacerdote. Mi prima, la que vivía con él en la iglesia, recuerda perfectamente cuando aquella noche sonó el teléfono. Eran alrededor de las 10. Al contestar, se encontró con la voz angustiada de la madre de Sara al otro lado de la línea. Solicitaba urgentemente la asistencia del sacerdote, a quien ya le había platicado del cambio drástico en la actitud de Sara, y ahora le pedía desesperadamente que fuera a ayudarla, porque se había agravado considerablemente. Al enterarse mi tío, inmediatamente hizo una llamada al señor obispo a la capital del estado, para pedirle autorización de lo que nunca pensó que llegaría a realizar: un exorcismo. El señor obispo le dio luz verde y tomó lo necesario para partir junto con un seminarista a la casa de Sara. Desconozco qué tipo de ritual realizó ese brujo para intentar sanarla, pero sin duda fue un error pactar con algo tan maligno, algo que ya había tomado el control del cuerpo de Sara para ese momento. Aquí quiero hacer un paréntesis y mencionar que una copia del cassette donde se escucha todo el proceso del exorcismo fue entregada a la iglesia del pueblo, a petición de mi tío.
y él mismo se encargó de sacarle copias con la intención de mostrarle a la gente la existencia del demonio, y así pudieron elevar su fe en Dios. El audio solían mostrárselo a los seminaristas con la misma intención. Una de esas copias terminó en mi casa, y recuerdo cómo siempre que teníamos visitas, mi papá ponía a reproducir ese cassette en su antigua grabadora Philips. Recuerdo que cuando alguien de nosotros hacía las tareas de la cocina, como lavar trastes, era quien tenía derecho a poner la música que quisiera. El detalle es que la grabadora no se alcanzaba a escuchar hasta las habitaciones, pero cuando mi papá reproducía el cassette, la voz del demonio hacía que la potencia de la grabadora se multiplicara, logrando escucharse hasta el fondo de nuestro patio trasero, que medía algunos 20 metros de largo, y era ahí a donde corríamos cuando veíamos que mi papá lo iba a reproducir. Cuando lo hacía, mis hermanas y yo nos cubríamos los oídos para evitar escuchar esa horrible voz. La grabación comenzaba con la voz de la señora leyendo un poema, pero después de un momento era interrumpida por la horrible voz del demonio en el cuerpo de Sara, diciendo: «Sara, ven, Sara», pero de una manera cantada y prolongada, pasando de una voz impresionantemente grave cuando decía Sara, a una voz dulce y aguda cuando decía ven, y luego regresando a la voz grave. Sara, ven, Sara. El escuchar esa voz nos daba tanto miedo, pero no teníamos lugar a donde correr. En algunas ocasiones nos llegamos a salir a la calle, y aun con el ruido del ambiente, se seguía escuchando tan fuerte como si fuese de un megasonido. Mi mamá varias veces le llegó a decir a mi papá que ya no pusiera ese cassette porque nos veía cómo nos poníamos nosotras al escucharlo. La grabación se detuvo después de esa frase cantada por el demonio llamándole a Sara, pero se reanudó cuando mi tío, el sacerdote, llegó junto al seminarista a su casa, ante la petición de su madre. Realmente yo no tengo la certeza de quién detuvo y reanudó la grabación, pero lo más lógico es que fue la señora tratando de registrarlo todo. Lo que sigue de la historia es parte de lo que escuchamos en la continuación del cassette, y también de los detalles que nos contó mi tío posteriormente. La señora estaba llorando y rezando cuando se escuchó que abrieron la puerta, y dijo: «Buenas noches, padre». Él la saludó y pasó a ver a Sara a su habitación. Al verla, le colocó un Cristo en el pecho. Ella reaccionó diciendo: «Quítamelo, quítamelo, me estorba». Después, como pudieron, le ataron sus manos y pies a la cama, ya que mostraba una fuerza descomunal, pero increíblemente, tal cual como lo hacía la protagonista de aquella película famosa, ella comenzó a levitar, alzándose lo que le permitían las cuerdas de sus manos y pies. En el cassette se escuchaba la voz de Sara citando pasajes bíblicos con una voz dulce, y luego volviendo a maldecir con la voz demoníaca. El demonio comenzaba a exclamar lo que yo pienso que es una maldición o invocación en un idioma desconocido, al menos por nosotros, que por obvias razones no pienso repetir lo que decía, pero hasta la fecha no lo puedo borrar de mi cabeza, lo recuerdo perfectamente, así también todas las personas que lo escuchamos. Me da miedo tan solo el recordarlo, y cuando lo hago, inmediatamente trato de pensar en otra cosa. Después de recitar esa maldición, el demonio comenzaba a nombrar al brujo que lo invocó, reclamando su sangre. Lo hizo varias veces coreando su nombre y pidiendo su vida a cambio. Mi tío seguía rociándole agua bendita, y Sara con la voz del demonio gritaba: «Me quema, me quema». Todo se escuchaba tan claro en la cinta. La voz de mi tío era muy suave, pero la del demonio era horrible y muy fuerte. Padre nuestro que estás en el cielo. Sara. En ese aspecto, cualquier película se queda muy corta al mostrar la verdadera voz de un demonio, a como nosotros la pudimos escuchar. Después mi tío continuó leyendo los evangelios con su Biblia en mano, pero el demonio se burlaba descaradamente de él y les apagaba las luces de toda la casa. Aún así, él seguía con la lectura, y cuando se apagaban las luces, se escuchaba que le decía a su acompañante: «Préndeme la luz, préndeme la luz», y después continuaba. Así siguió rezando y rezando para ahuyentar al demonio del cuerpo de Sara. También se escuchaba que le decía al seminarista que no parara de rezar, por más miedo que tuviera. Les recuerdo que ninguno de los dos tenía preparación en exorcismos, pero aún así tuvieron que entrarle a ese enorme reto. Pasado un rato, el demonio cedió, y se escuchó una voz dulce preguntando qué había pasado. Era Sara, quien ya había vuelto en sí. Al darse cuenta de que el demonio ya no estaba en ella, mi tío se le acercó y le pidió que rezara con él.
Al comenzar a rezar, ella repetía sus palabras, ya con su voz normal, pero cansada por todo lo acontecido, de lo cual, por lo visto, ella no se había percatado. Pareciera que hubiese estado inconsciente, ya que no recordaba nada. Ahora todo era calma, y el exorcismo había terminado con éxito. Después de terminar de rezar, se escuchó que se iban alejando hacia la salida de la casa. Mientras la señora los encaminaba, mi tío les dijo: «Recen el rosario en familia, vayan a misa». A lo que la señora le contestó: «Padre, es que no sabemos rezar». Él en su bondad les pidió que fueran a buscarlo a la iglesia al día siguiente, para así entregarles una guía, y así lo hicieron. Mi prima llegó a ver a Sara después del exorcismo, aún con manga larga. Al parecer, el ritual en Catemaco no había servido más que para atraer a un poderoso demonio al vulnerable cuerpo de Sara. Nosotros creemos que fue más fácil para este ser oscuro poseerla por la baja autoestima y el estado de depresión que ella presentaba. No pasó mucho tiempo para que la familia de Sara se fuera del pueblo. El aeropuerto donde vivía fue cerrado temporalmente, y supongo que el papá se las llevó a otro lugar donde él pudiera trabajar. Así que de Sara ya no se supo nada. Yo solo espero y deseo que haya tenido o esté teniendo una vida normal después de todo lo que pasó. De los cassettes en los que estaba grabado el exorcismo, lo último que supe fue que el obispo pidió que se recolectaran todas las copias y que le fueran enviadas a la capital. Así que mi papá tuvo que entregarle la copia que tenía a mi tío, quien contó que cuando se llevaron los cassettes, de alguna extraña manera llegaron todos chamuscados e inservibles. No sé si esto fue obra de Dios o del mismo demonio, pero gracias a eso ya jamás volvimos a escuchar esas cintas. Mi tío vivió una vida normal hasta que falleció a finales de los años 90, ya a una edad muy avanzada. Toda mi familia lo recordamos con mucho cariño y como un ejemplo a seguir. Su coraje y determinación para afrontar ese episodio nos enseñó que el amor por el prójimo y la devoción pueden vencer cualquier obstáculo, por más grande que sea. Su ejemplo perdura como un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, la luz siempre puede prevalecer sobre la oscuridad. Misterio.